¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero compartirles esta parte del circuitos rectificadores. Empezamos con filtros con bobina de entrada. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos una bobina de entrada como filtro? Y entonces aquí está el análisis del libro de Malvino. Bueno, el circuito sería, después del rectificador, la bobina con núcleo de hierro, el capacitor, y aquí tenemos la carga. Entonces, ¿cómo va a ser el rizado en este circuito? Es lo que se va a analizar, ¿sí? Bueno, la idea básica, lo que va a suceder obviamente es que la bobina va a comprimir la componente de continua, de alterna, de tal manera que se va a suavizar un poco el rizado. Hay que tener en cuenta que la resistencia de la bobina va a afectar sobre la salida. Entonces, esto va a hacer que nuestro componente de continua pueda disminuir un poco debido a la resistencia de la bobina. O sea, en la bobina se va a quedar una parte de la componente de continua, dado que la resistencia del alambre va a afectar sobre el voltaje de salida. Bueno, y lo que nos interesa es cómo va a ser el rizado. Entonces aquí hay una expresión matemática donde nos dice que el rizado va a ser igual a la reactancia capacitiva sobre la reactancia inductiva por el voltaje de rizado primo. Bueno, la reactancia es igual a la reactancia capacitiva 1 sobre 2 pi f por C, y la reactancia inductiva es 2 pi f por L. El rizado inicial que tenemos va a ser obviamente el voltaje pico, por lado que no tenemos ningún filtro previo. Entonces, aquí podemos analizar esta ecuación que nos da el valor de rizado, que es en este caso 5.28 por 10 a la menos 7 voltaje pico sobre L por C en rectificadores de onda completa. Esto ya es una expresión sacada obviamente con cálculos matemáticos, y es lo que tenemos que ver aquí, que podemos analizar el filtro en el filtro con bobina. Bien, el porcentaje de rizado, factor de rizado, que va a ser igual a el voltaje de rizado sobre voltaje de continua por 100%. En este caso, pues obviamente va a ser un porcentaje pequeño, o sea que el filtro reduce el rizado y solamente tenemos un 5% de rizado a la salida. La inductancia crítica, o sea, cómo saber cuál es la inductancia correcta para nuestro circuito. Entonces, aquí hay una expresión que nos va a decir que va a ser igual a la resistencia de carga sobre 1000, y de esa manera podemos establecer cuánto es la bobina que necesitamos para tener un filtro más o menos adecuado. Aquí hay un ejemplo. Este ejemplo pues resuelve obviamente qué pasa si ponemos una bobina de 10 henrios, un condensador de 500 microfaradios y una carga de 750 ohmios. Entonces aquí plantean todo el cálculo, ¿cierto? Nos plantean un voltaje pico de 27.5 voltios y un valor promedio de 16.4. Nos dice que la bobina tiene una resistencia de 25 ohmios. Esto hay que tenerlo en cuenta obviamente en el cálculo. Entonces el voltaje de continua en este caso va a ser el voltaje RL sobre RL más RL de la bobina más RL por el voltaje de continua. El voltaje de continua ya sabemos que es 2 veces el voltaje pico sobre pi. Eso lo vimos en los rectificadores de onda completa. Y entonces nos da obviamente un voltaje de continua de 15.9 voltios, dado que se nos va a caer parte del voltaje en la resistencia de la bobina.
Y luego entonces calculamos el valor del rizado con la expresión que tenemos anteriormente, 5.28 por 10 a la menos 7 voltaje de pico sobre L por C. En este caso nos da un voltaje de rizado de 2.7 milivoltios, bastante pequeño, o sea, ya la salida de tensión es muy continua, dado que el rizado es bastante pequeño. Y en este ejercicio nos da obviamente un porcentaje del rizado del 0.017%. Bien, eso sería el ejemplo de filtro con bobina. En el siguiente video veremos el filtro con condensador de entrada. Muchísimas gracias, hasta luego.